Se rieron cuando mi esposa arrojó mis tarjetas de presentación a la basura durante la cena de Pascua. Su padre sacó una del cubo de basura, y en ese instante, su copa de vino se hizo añicos contra el suelo. Ese título, ¿es esto real? Fue en ese momento cuando su mundo comenzó a desmoronarse. No solo me llevé sus contratos. Me lo llevé todo. Me llamo Blake Richmond. Tengo 42 años y, durante los últimos 12, he estado casado con Stephanie Blackwell, ahora Stephanie Richmond. Su familia es propietaria de Blackwell Construction Group, una red de empresas contratistas que ha operado en toda la región del Atlántico Medio durante 3 generaciones. Construyeron su imperio a base de apretones de manos, conexiones de clubes de campo y ese tipo de confianza del dinero viejo que confunde la herencia con el logro. Yo vine de la nada. Mi padre era un operador de hormigoneras que me enseñó que el verdadero poder no es ruidoso. Es paciente. Espera. Construye en silencio mientras los demás están ocupados hablando. Ese domingo de Pascua comenzó como cualquier otro día festivo con los Blackwell. Su finca en el condado de Fairfax se extendía a lo largo de 8 acres, el tipo de lugar donde solo el camino de entrada cuesta más que las casas de la mayoría de la gente. Llegué en mi camioneta, la misma Ford F-250 que había conducido durante 6 años. Stephanie odiaba esa camioneta, decía que nos hacía parecer pobres. En el interior, el comedor estaba puesto con una vajilla que probablemente costaba más que mi salario del primer año. Howard, el padre de Stephanie, presidía la cabecera de la mesa con una chaqueta azul marino, dirigiendo la corte como siempre lo hacía. Su madre, Gloria, se preocupaba por el cordero, y el tío Francis estaba sentado en un rincón, bebiendo su segundo bourbon antes de que la comida siquiera hubiera comenzado. Estaba cortando el jamón glaseado cuando Stephanie tomó la pequeña pila de tarjetas de presentación que había dejado en la mesa auxiliar. Eran de color negro mate, diseño minimalista, limpias, profesionales. ¿Qué son estas?, preguntó, con su voz ya cargada de ese tono afilado. Tarjetas de presentación, dije. Acabo de imprimirlas. Ni siquiera las miró correctamente. Simplemente las desplegó como un mazo de cartas y se rió. ¿De verdad las imprimiste tú mismo? ¿Qué es esto? ¿2005? Su primo Derek resopló vino por la nariz. Incluso Gloria intervino desde el otro lado de la habitación. Bueno, es la intención lo que cuenta, querido. Entonces Stephanie hizo algo que nunca olvidaré. Caminó hacia el cubo de basura de la cocina y las dejó caer, así de simple. El sonido de esas tarjetas golpeando la bolsa de basura pareció más fuerte de lo que debería haber sido. A nadie le importa, dijo, volviéndose hacia la mesa con una sonrisa de suficiencia. La habitación estalló en risas. Derek hizo una broma sobre esquemas piramidales. La hermana de Gloria preguntó si las había comprado en una tienda de suministros de oficina. Incluso Howard negó con la cabeza, con esa sonrisa de labios apretados que usaba siempre que pensaba que yo estaba jugando a disfrazarme en su mundo. No reaccioné. He aprendido que el silencio es un arma. Cuanto más dejas hablar a la gente, más se exponen a sí mismos. Pero entonces Francis, el tío Francis, se alejó de la mesa. Había estado callado la mayor parte de la comida, observando el circo con ojos cansados. Caminó hacia el cubo de basura, se agachó y sacó una de las tarjetas como si estuviera recuperando algo sagrado. Entrecerró los ojos mirándola, ajustándose las gafas. Entonces se quedó completamente inmóvil. La copa de vino en su otra mano se deslizó. Golpeó el suelo de baldosas y el tallo se rompió limpiamente. El vino tinto se extendió por la lechada blanca como en la escena de un crimen. Todos se detuvieron. Los tenedores se congelaron en el aire. Incluso el perro dejó de mendigar. Francis miró la tarjeta y luego a mí. Su voz salió ronca, confundida. Este título, dijo lentamente. ¿Es esto real? Nadie respondió. Me miró, repentinamente sobrio. Eres el socio ejecutivo de Titan Materials Holdings. Asentí una vez. ¿Tranquilo? Sin teatro. El tenedor de Stephanie resonó contra su plato. Espera, ¿qué es Titan Materials? Francis la interrumpió, con los ojos todavía fijos en la tarjeta. Tú no lo sabes.
Howard se inclinó desde la cabecera de la mesa, irritado. Francis, no empieces con tus dramatismos. Pero Francis lo ignoró. Seguía mirando la tarjeta como si fuera una bomba. Titán acaba de ganar el contrato de infraestructura de la costa este, dijo Francis, con voz ligeramente temblorosa. El que todos los contratistas importantes estaban licitando. ¿Sabes quién lo perdió, Howard? Nosotros. La habitación se quedó en silencio. Francis me señaló. ¿Y me estás diciendo que él es quien está detrás de eso? Busqué las batatas. Tan tranquilo como siempre. Fue un proceso competitivo, dije. Stephanie parpadeó, con la boca ligeramente abierta. Uno de los primos más jóvenes finalmente rompió el silencio. ¿Qué es un contrato de infraestructura? Nadie le respondió. Tomé otro bocado. El jamón estaba demasiado cocido. No terrible, pero nada especial. Lo que no fue olvidable fue ver el momento exacto en que la familia de Stephanie se dio cuenta de que habían estado sentados frente a alguien a quien nunca se molestaron en ver. Howard se había puesto pálido. Gloria dejó su copa de vino con mano temblorosa. Derek ya no se reía. Y Stephanie, ella simplemente me miraba como si fuera un extraño. Francis seguía sosteniendo esa tarjeta, con la mano temblando ligeramente. ¿Cuánto tiempo?, preguntó en voz baja. Lo suficiente, respondí. Fue entonces cuando supe que no tendría que decir una palabra más esa noche. El silencio haría el resto. Francis me interceptó en la terraza trasera 20 minutos después. Los demás seguían dentro, probablemente tratando de reconstruir lo que acababa de suceder. El aire de abril tenía un toque frío, pero su voz cortaba más agudo. Pensé que Titan Materials era una empresa fantasma, dijo Francis, con el aliento saliendo en pequeñas nubes. Rumores, ofertas fantasmas, sin junta pública. Miró la tarjeta de presentación que aún apretaba en su mano, como si no pudiera creer del todo que fuera real. Eres el socio ejecutivo, dijo. No era una pregunta. No necesité teatro. Solo asentí. Se apoyó contra la barandilla como si alguien le hubiera sacado el aire. Dios mío. Se pasó la mano por el pelo gris. Tú eres quien nos superó en la oferta del contrato de la costa este, el proyecto federal de infraestructura, carreteras, puentes, integración de la cadena de suministro. Me miró y pude verle haciendo los cálculos detrás de esos ojos cansados. Pasamos 14 meses preparando esa oferta, continuó Francis, bajando la voz. Howard hipotecó 2 propiedades para financiar la propuesta. Y tú simplemente la sellaste. Cerrado el lunes pasado, dije, manteniendo mi tono plano. Su boca quedó abierta. Pude ver las fichas de dominó cayendo en su cabeza. Blackwell Construction había apostado por ese contrato para expandir su presencia en Virginia y Maryland. No era solo un trato. Era su salvavidas para la próxima década. Dentro, alguien se rió. Probablemente Derek haciendo otra broma a mi costa, todavía pensando que yo era el remate del chiste. Francis se secó la cara con la palma de la mano. ¿Lo sabe Howard? Quiero decir, ¿sabe realmente lo que has hecho? Todavía no, dije. Exhaló con fuerza, pellizcándose el puente de la nariz. Jesús, ¿te das cuenta de que esto afecta a toda nuestra cadena de suministro de materiales? Hemos estado obteniendo hormigón, barras de refuerzo, asfalto a través de tu red durante los últimos 8 meses sin saberlo. Dejaré que eso asimile. Nos has acorralado, dijo Francis en voz baja. Dependemos de ti ahora para los materiales, para los precios, para todo. Hizo una pausa, mirando el césped cuidado. Y Howard sigue ahí dentro burlándose de ti como si fueras el asistente de alguien. Me encogí de hombros. La gente ve lo que quiere ver. Francis me estudió durante un largo momento. No se lo vas a decir esta noche, ¿verdad? ¿Cambiaría algo?, pregunté. Su mandíbula se tensó. Sabía la respuesta. Los humillaría. Le quité la tarjeta de la mano y la guardé en mi billetera. Han tenido esa oportunidad toda la noche. No esperé respuesta,
Simplemente volví a entrar en la casa, dejando a Francis solo en la terraza con sus pensamientos y un whisky escocés. Dentro, el ruido parecía distante. Las risas, el tintineo de las copas, las conversaciones petulantes. Todo parecía muy alejado de la realidad. Encontré a Stephanie en la sala de estar hablando con su madre sobre alguna gala benéfica. Apenas levantó la vista cuando me acerqué. ¿Ya te vas?, preguntó distraída. Sí, dije. Mañana temprano por la mañana. Más construcción de imperios, dijo con ese mismo tono burlón que había usado toda la noche. Solo sonreí. Algo así. La besé en la mejilla por costumbre y salí. La verdad era que no había planeado llevar esas tarjetas. Habían estado en mi camioneta durante una semana. Una tirada recién impresa, porque el título antiguo estaba desactualizado. Las deslicé en el bolsillo de mi chaqueta por capricho. Lo que no sabrían hasta mucho más tarde, era que Titan Materials Holdings había finalizado 4 adquisiciones importantes esa misma semana. No solo el contrato federal, sino las empresas que suministraban agregados, plantas de hormigón, fabricación de acero y, sí, las instalaciones de producción de asfalto de las que dependía Blackwell Construction. No estaban a punto de saber quién era yo. Estaban a punto de saber qué poseía. Y no llegaría en un titular. Llegaría en una factura. Para el lunes por la mañana, los susurros se habían convertido en llamadas telefónicas. El teléfono de Stephanie no dejaba de vibrar. Estaba sentada en la isla de la cocina, con el café intacto, desplazándose por mensajes que habían pasado de casuales a frenéticos de la noche a la mañana. Su prima Rachel envió un enlace a un artículo de una revista de negocios. Otro primo reenvió una captura de pantalla de LinkedIn. Luego llegó la llamada de Jennifer, la guardiana autoproclamada de los chismes familiares. Steph, dijo Jennifer, sin aliento. Sin saludo. Dime que esto no es cierto. ¿Que no es cierto?, preguntó Stephanie, todavía desplazándose. Tu marido, realmente se hizo cargo de Summit Aggregate. Stephanie se rió. Pero sonó hueco. ¿Qué? No. Blake sigue dirigiendo su cosa de consultoría de materiales. Consultoría, la voz de Jennifer subió una octava. Stephanie, Summit ha desaparecido. Absorbida. Incorporada a algo llamado Titan Materials Holdings. Efectivo la semana pasada. Sus correos electrónicos están rebotando. Todo ha sido redirigido. Stephanie dejó de desplazarse. Espera, ¿hablas en serio? Trabajo en compras para Foster Industrial, dijo Jennifer. Nos abastecemos a través de Summit. La mitad de nuestro inventario del segundo trimestre se suponía que vendría a través de ellos. Ahora todos nuestros contactos redirigen a dominios de Titan. Una pausa. ¿Sabías sobre esto? Stephanie miró su reflejo en la puerta del microondas. No, dijo lentamente. No lo sabía. Jennifer colgó sin despedirse. Stephanie dejó el teléfono con cuidado, como si pudiera explotar. La casa se sentía demasiado tranquila, demasiado quieta. Se levantó y caminó hacia la oficina de Blake en casa. La puerta no estaba cerrada con llave. Nunca lo estaba. Él nunca necesitó cerraduras. Su portátil estaba abierto sobre el escritorio, con la pantalla oscura. Dudó solo un segundo, luego movió el ratón. La pantalla se iluminó. Sin contraseña. Nunca se había molestado en poner una en casa. No sabía exactamente qué estaba buscando. Tal vez una prueba de que esto también era un error, alguna confusión con nombres de empresas similares. En su lugar, encontró una carpeta etiquetada Adquisiciones T1 confirmadas. Hizo clic en ella. Apareció una hoja de cálculo. 43 empresas listadas: Summit Aggregate, Riverside Concrete, Continental Rebar, Keystone Asphalt. Cada una mostraba el mismo estado, integrada a Titan Materials Holdings. Hilos de correo electrónico con direcciones que terminaban en @titanmaterials.com. Un memorándum interno dando la bienvenida a 8 nuevos gerentes regionales. Todos nombres que reconocía de la red de proveedores de su padre. Se le secó la garganta.
Entonces lo oyó, la ducha de arriba cerrándose. Cerró el portátil de golpe y salió retrocediendo de la oficina como si hubiera entrado en la habitación equivocada. Blake bajó las escaleras 5 minutos después, con una toalla alrededor de los hombros y el pelo todavía húmedo. Tan tranquilo como siempre. No pareció sorprendido de encontrarla parada en el pasillo. «¿Revisaste mis archivos?», dijo. No era una pregunta. Ella no respondió, no pudo. Pasó junto a ella hacia la cocina, se sirvió café, no añadió nada, tomó un sorbo. Luego, sin ira, sin triunfo, la miró y dijo: «La próxima vez que tires algo a la basura, comprueba primero lo que está impreso en él». Stephanie abrió la boca y la cerró. No había nada que decir que no empeorara esto porque, en ese momento, se dio cuenta. Esto no fue un trato afortunado. Esto no fue Blake tropezando con el éxito. Esto era una red, una telaraña, y no del tipo con el que su familia jugaba al golf. Esto era infraestructura, poder real. Ella pensaba que él estaba trasteando en el garaje mientras los adultos hablaban de negocios. Pero se había equivocado. El hombre del que se había burlado por imprimir sus propias tarjetas de presentación acababa de incorporar la mitad de la cadena de suministro de su familia a una empresa que ella ni siquiera podía pronunciar correctamente hace 2 días. Recordó la cena de Pascua. Cuando Francis preguntó si el título era real, cuando la habitación se enfrió, ella se había reído, tratando de restarle importancia. Pero Francis no se había reído, y tampoco lo haría su padre una vez que viera lo que ya se estaba desmoronando. Porque esto ya no se trataba de orgullo. Se trataba de control, y acababa de darse cuenta de lo poco que les quedaba. Era casi medianoche cuando escuchó la voz de su padre resonar por el pasillo de la planta baja. Stephanie había bajado a buscar agua, pero se detuvo al pie de las escaleras cuando escuchó el tono. No era su presencia dominante habitual. Era algo más tenso. Forzado. Se movió silenciosamente hacia la cocina, descalza sobre la madera dura. Su padre no la había notado. Estaba de espaldas al pasillo, encorvado sobre la isla, con una mano agarrando su teléfono y la otra frotándose la sien. «No». Francis lo confirmó, decía Howard al teléfono. «La oferta se ha ido. Aseguraron todo el contrato de la costa este bajo alguna estructura paraguas. Titan Materials Holdings». Una pausa. «No, no es pública. Silenciosa como el infierno. Eso es lo que lo hace tan frustrante. No más presencia, sin comunicados de prensa. Todos pensaban que Keystone entraría como proveedor principal para los proyectos estatales. Ahora estamos luchando por sobrevivir». El corazón de Stephanie se desplomó. Titan Materials Holdings. El mismo nombre del portátil de Blake. Entró en la cocina con cuidado. «Papá». Él se giró sobresaltado. Su cara estaba enrojecida. No por el alcohol, sino por el estrés. «¿Qué haces despierta?», preguntó rápidamente silenciando el teléfono. «Te escuché mencionar Titan Materials», dijo en voz baja. Su expresión cambió, defensiva, molesta. «Sí, ¿qué pasa con eso?». Ella tragó saliva con dificultad. Ese es el nombre en la tarjeta de presentación de Blake. Durante 3 segundos completos, Howard simplemente la miró fijamente. Entonces la comprensión le golpeó como un tren de carga. «Tu marido», dijo lentamente. «Está vinculado a Titan Materials». Ella no respondió. Su silencio lo decía todo. Howard soltó una risa amarga, negando con la cabeza. «Jesucristo». No me extraña que Francis pareciera haber visto un fantasma. Ella se movió hacia el mostrador lentamente, con la voz más baja ahora. «¿Estás diciendo que su empresa venció a la tuya?». «¿Vencernos?», espetó Howard. «No nos vencieron. Entraron bajo el radar. Barrieron con el contrato. Agruparon materiales, logística, fabricación, todo. No es solo este trato, Stephanie». Su voz se elevó. «Estamos expuestos. Francis dice que tienen control sobre al menos 6 de nuestros proveedores principales. Ya ni siquiera sé de qué dependemos». El pánico en su voz rompió algo dentro de ella.
Había crecido creyendo que su padre era intocable. Una vez hizo que un concejal se disculpara en público. Ahora parecía un hombre dándose cuenta de que el suelo bajo sus pies se había estado erosionando durante años. Stephanie se sentó lentamente en la isla, con el granito frío bajo sus palmas. Nunca habló de ello, dijo medio para sí misma. Ni una vez. Nunca mencionó a Titán. Pensé que todavía estaba lidiando con esa pequeña firma de consultoría, la cosa esa de startup. Howard resopló. Probablemente eso era una fachada. Humo y espejos. Se apoyó en el mostrador. ¿Alguna vez preguntaste qué estaba haciendo realmente? ¿De qué trataban esas noches hasta tarde? Ella lo había hecho una o dos veces, pero había dejado de preguntar cuando sus respuestas la aburrían. Revisé su portátil, admitió. El viernes encontré contratos. Summit Aggregate, Riverside Concrete, Keystone Asphalt. Hay más. Mucho más. Howard exhaló, pasándose ambas manos por su cabello canoso. Así que no solo está involucrado. Él es Titán. Stephanie no sabía qué decir. Todo en lo que podía pensar era en la cena de Pascua. Las risas, las burlas, la forma en que tiró esas tarjetas como basura. La forma en que lo desestimó frente a todos. Y ahora, solo días después, el nombre de la empresa en esas tarjetas estaba desmantelando el imperio de su familia desde adentro hacia afuera. No se lo digas a nadie todavía, dijo Howard, caminando de un lado a otro ahora. Necesitamos entender cuán profundo llega esto antes de que empeore. Ya era peor. Ella podía sentirlo. Titán no era un advenedizo afortunado con buen momento. Era una máquina construida pieza por pieza por el hombre al que ella había menospreciado durante 12 años. Él no usaba trajes a medida. No perseguía titulares. Perseguía apalancamiento. Y ahora, con cada proveedor que desaparecía, cada contrato que se evaporaba, el mundo de su padre se derrumbaba y Blake sostenía el detonador. La llamada llegó un jueves por la tarde. Estaba en mi oficina del centro cuando mi asistente me avisó. Blake, hay un tal Henry Cordell en la línea 2. Dice que es personal. Había estado esperando esta llamada durante 3 semanas. Henry Cordell. El nombre que Howard Blackwell había borrado de cada foto familiar, cada registro comercial, cada conversación durante los últimos 35 años. Descolgué. S.R. Cordell. Blake. Su voz era ronca, envejecida por décadas de cigarrillos y amargura. Escuché que finalmente hiciste tu movimiento. Las noticias viajan rápido, dije. En este negocio, siempre lo hacen. Hizo una pausa. Quería agradecerte por darme un asiento en primera fila para ver a esa familia finalmente recibir lo que se merece. Henry Cordell había sido el socio original de Howard en 1988. Juntos, habían construido Blackwell Construcción de una operación de 2 camiones a un actor regional. Luego Howard lo compró utilizando un vacío legal que dejó a Henry sin nada más que una demanda que no podía permitirse pelear. Pero esa no era la parte interesante. La parte interesante llegó hace 6 meses, cuando estaba revisando documentos de adquisición para una pequeña compañía de seguros. Enterrado en su archivo de registros médicos, encontré algo que no cuadraba. Una prueba de paternidad de 1989 ordenada por Gloria Blackwell. Los resultados mostraban que Howard no era el padre biológico de su hijo mayor. Ese hijo era Francis, el verdadero padre, Henry Cordell. Había guardado esa información durante meses, esperando el momento adecuado. Ese momento era ahora. Necesito preguntarte algo, dije. ¿Francis lo sabe? Henry guardó silencio durante un largo momento. No. Gloria pagó a la clínica para enterrar los resultados, los amenazó con demandas si alguien alguna vez hablaba de ello. Solo me enteré 5 años después a través de un técnico de laboratorio que se sintió culpable. ¿Por qué no se lo dijiste? Porque para entonces Francis tenía 12 años. Howard lo había criado. Yo ya había perdido todo lo demás. No iba a hacer estallar la vida de un niño por mi propia venganza. Su voz se endureció. Pero ahora ese niño tiene casi 70 años y Howard está a punto de perderlo todo.
Tal vez sea hora de que Francis sepa la verdad sobre el hombre al que llama padre. Me recliné en mi silla. No estoy en el negocio de destruir familias, Henry. No, estuvo de acuerdo. Estás en el negocio de desmantelar imperios. Pero esta información es tuya para usarla como mejor te parezca. Considéralo un regalo de un fantasma a otro. Colgó. Me senté allí durante mucho tiempo mirando el archivo en mi escritorio. Dentro había una copia de esa prueba de paternidad, registros médicos que mostraban el pago de Gloria a la clínica, notas escritas a mano con su propia letra. Esto nunca sucedió. Nadie puede saberlo. La pregunta no era si usarlo. La pregunta era cuándo. Porque esto ya no se trataba solo de negocios. Se trataba de cortar las piernas debajo de la base sobre la que Howard había construido toda su identidad. Su hijo mayor, su legado, su heredero. Nada de eso era suyo. Hice una copia del archivo y la sellé en un sobre. Lo dirigí a Francis Blackwell, a la atención de su dirección particular. Luego lo puse en el cajón de mi escritorio. Todavía no, pero pronto. Porque a veces los movimientos más devastadores no son los que haces inmediatamente. Son los que dejas hervir a fuego lento. Los que obligan a la gente a vivir con el peso de lo que viene antes de que finalmente llegue. Howard había pasado 35 años creyendo que había enterrado sus secretos lo suficientemente profundo como para que nunca salieran a la superficie. Estaba equivocado. Y Francis estaba a punto de descubrir que el hombre al que había pasado toda su vida defendiendo le había estado mintiendo desde el día en que nació. No necesitaba destruir el negocio de Howard para romperlo. Solo necesitaba destruir la mentira sobre la que había construido su familia. La noticia estalló un viernes por la mañana, no con un titular, sino con un correo electrónico silencioso de la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, al abogado personal de Howard Blackwell. Aviso de investigación. Blackwell Construction Group. Posibles violaciones de valores e irregularidades fiscales. Se suponía que yo no debía saberlo todavía, pero ahora tenía gente en todas partes. Gente que me debía favores. Gente que entendía que la información era más valiosa que el dinero. La investigación había comenzado hace 8 semanas. Un aviso anónimo sobre discrepancias en los contratos públicos de Blackwell, facturas infladas, costos de materiales mal reportados, pagos a empresas fantasma que no entregaban servicios. Todo cierto, todo documentado, todo presentado por mí. Había pasado 3 años recopilando pruebas, cada trato turbio que Howard había cerrado, cada esquina que había recortado, cada soborno que había pagado a funcionarios locales para asegurar ofertas. Había sido cuidadoso, pero no lo suficiente. Y en la construcción, los rastros de papel están en todas partes si sabes dónde buscar. La belleza de esto era el momento. Justo cuando Blackwell Construction intentaba recuperarse de perder el contrato federal. Justo cuando estaban luchando para reestructurar la deuda, justo cuando sus proveedores estaban siendo absorbidos por Titan Materials. Esto ya no era solo un problema comercial. Esto era existencial. Sonó mi teléfono. Blake, tenemos que hablar, dijo Francis, con voz tensa. Howard acaba de recibir un aviso de la SEC. Lo escuché, dije con calma. ¿Lo escuchaste? La voz de Francis se elevó ligeramente. ¿Cómo lo? Se detuvo, luego más tranquilo, fuiste tú. No lo negué. Dios mío, respiró Francis. No solo te llevaste los contratos. Te lo estás llevando todo. Presenté pruebas de actividad ilegal a las autoridades federales, dije. Lo que elijan hacer con esa información depende de ellos. Blake, están hablando de cargos criminales. Howard podría ir a prisión. Entonces debería haber cumplido la ley, respondí. Francis guardó silencio por un momento. Sabía que eras estratégico. No me di cuenta de que eras despiadado. No soy despiadado, Francis. Soy minucioso. Hay una diferencia. ¿La hay?, preguntó con amargura. Sí, dije. Despiadado sería fabricar pruebas. Yo solo recopilé lo que ya estaba allí. Howard construyó este castillo de naipes. Yo solo soy el viento que lo derribó. Francis exhaló lentamente.
Stephanie está hecha un desastre. Gloria está teniendo ataques de pánico. Howard no sale de su estudio. Lamento escuchar eso, dije. Y lo digo en serio. No por Howard, sino por el daño colateral. ¿Lo sientes?, preguntó Francis. Porque desde donde estoy, esto parece venganza. Esto es justicia, corregí. También hay una diferencia ahí. Francis colgó sin decir otra palabra. Dejé el teléfono y miré por la ventana de mi oficina el horizonte de Richmond. Titan Materials Holdings ocupaba ahora 3 pisos de este edificio. 68 empleados, 14 subsidiarias. Proyecciones de ingresos que nos pondrían entre las 10 principales empresas de suministro de construcción en la región para fin de año. Y Howard Blackwell estaba a punto de perder todo lo que había pasado 40 años construyendo. No porque yo fuera cruel, sino porque había aprendido algo que él nunca entendió. El verdadero poder no se anuncia a sí mismo. No necesita hacerlo. Simplemente espera hasta que el momento sea el adecuado y luego se mueve con precisión. Howard mismo me había enseñado esa lección. Cada vez que me desestimaba en la cena, cada vez que se reía de mis ambiciones, cada vez que me trataba como si estuviera jugando a disfrazarme en su mundo, me mostraba exactamente lo que no debía ser. Y ahora estaba aprendiendo lo que sucede cuando subestimas al hombre tranquilo en el rincón que ha estado tomando notas todo el tiempo. La investigación de la SEC tomaría meses, tal vez años, pero el daño ya estaba hecho. Los bancos congelarían las líneas de crédito. Los socios se distanciarían. Los clientes entrarían en pánico. Blackwell Construction sobreviviría, probablemente, pero nunca volvería a ser lo mismo. Y Howard pasaría el resto de su vida sabiendo que el hombre que lo destruyó era el mismo hombre del que se burló por imprimir sus propias tarjetas de presentación. La carpeta llegó a la casa un martes por la tarde. Sobre estándar de Manila. Sin remitente, solo mi nombre impreso en el frente en letras de molde limpias. Stephanie estaba en la cocina cuando lo dejé sobre la mesa de café. Había estado viviendo en la casa como un fantasma durante la última semana. Apenas hablaba, apenas comía, simplemente se desplazaba por su teléfono, viendo colapsar el mundo de su familia en tiempo real. ¿Qué es eso?, preguntó, con voz hueca. Ábrelo, dije. Caminó lentamente como si el sobre pudiera explotar. Lo levantó, sacó los papeles del interior. Observé su rostro mientras leía, vi el momento exacto en que lo registró. Disolución de matrimonio, Mancomunidad de Virginia. Sus manos comenzaron a temblar. Blake, ¿qué es esto? Bueno, parece que es lo que es, dije con calma. ¿Te estás divorciando de mí? Su voz se quebró. Sí. ¿Por mi familia? ¿Por lo que dijeron? No, dije, sentándome frente a ella. Por lo que dijiste tú, por lo que hiciste tú. Lo que he estado haciendo durante 12 años. Dejó los papeles como si le quemaran los dedos. Cometí un error. Un error. Tiré unas tarjetas de presentación. No lo sabía. No fue un error, Stephanie. Mi voz se mantuvo nivelada. Fue un patrón. Cada cena familiar, cada evento de negocios, cada vez que intenté compartir lo que estaba construyendo, me callaste, te reíste de mí, me hiciste sentir pequeño frente a personas que de por sí ya no me respetaban. No quise. Quisiste decir cada palabra, la interrumpí. Simplemente no pensaste que habría consecuencias. Se hundió en el sofá. Los papeles se extendieron sobre la mesa entre nosotros. Podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. Me disculparé en tu cara, ante todos. Blake, por favor. Sacudí la cabeza. No quiero una disculpa. No quiero terapia. Quiero una sociedad. Quiero una compañera. Alguien que creyera en mí cuando nadie más lo hacía. Hice una pausa. Tú no eras esa persona. Nunca lo fuiste. Así que eso es todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. 12 años y simplemente has terminado. Terminé hace 7 años, dije en voz baja. Simplemente no lo sabía todavía. Me miró como si fuera un extraño. Tal vez lo era.
Tal vez siempre lo había sido. Los términos son justos, continué. Sin pensión alimenticia. Los activos se dividen según lo que cada uno de nosotros aportó al matrimonio. La casa es tuya. Está pagada. Me quedo con el negocio, en el que nunca creíste de todos modos. Recogió los papeles de nuevo, escaneándolos con manos temblorosas. Luego se detuvo, miró fijamente una línea. Te quedas con el perro. Su voz se rompió. Max es mío, dije. Yo pagué por él, lo entrené, lo cuidé. Tú te quejabas de que soltaba pelo en los muebles. Ese detalle, esa pequeña cosa pareció romper algo en ella. Las lágrimas llegaron entonces, no dramáticas, no ruidosas, solo silenciosas y derrotadas. Te amaba, susurró. Amabas la idea de mí, corregí. La versión que pensabas que podías moldear en algo que tu familia aprobaría. Pero nunca iba a ser esa persona. Se secó la cara con el dorso de la mano. ¿Hay alguien más? No. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué así? Porque he terminado de ser invisible en mi propio matrimonio, dije. Construí un imperio mientras te reías de mis tarjetas de presentación. Aseguré contratos por valor de cientos de millones mientras le decías a tus amigos que dirigía una empresa de pasatiempos. Me convertí en todo lo que dije que sería. Y nunca te diste cuenta porque nunca miraste. Me levanté, agarré mis llaves de la mesa auxiliar. Hice entregar los papeles aquí en lugar de a través de un abogado porque quería decírtelo yo mismo, dije. Tienes 30 días para revisarlos, firmarlos. Tu abogado puede contactar al mío si hay algún problema. Pero Stephanie, no habrá ningún problema porque todo en esos papeles es justo. ¿Más que justo? No levantó la vista. Simplemente se sentó allí sosteniendo los papeles de divorcio como si fueran un certificado de defunción. Caminé hacia la puerta y luego me detuve. Por lo que vale, dije, te amé una vez, hace mucho tiempo, antes de darme cuenta de que nunca me amarías de la manera que necesitaba. La dejé allí, caminé hacia mi camioneta. Max estaba esperando en el asiento del pasajero, moviendo la cola. Conduje hasta mi nuevo lugar. Un loft en el centro que compré hace 6 meses. 3 habitaciones, ventanas de piso a techo, vista al río James. Me había estado preparando para este momento más tiempo del que Stephanie se imaginaba. Los papeles de divorcio no fueron una reacción. Fueron el movimiento final en una estrategia que he estado construyendo durante años. No desmantelas un imperio de la noche a la mañana. Lo haces pieza por pieza, contrato por contrato, relación por relación. Y cuando no queda nada en pie, te vas limpio. Sin ira, sin venganza, solo cierre, y la tranquila satisfacción de saber que ganaste. Envié la carta un viernes. Correo certificado. Firma requerida. Dentro había un solo sobre dirigido a Francis Blackwell. Dentro de ese sobre había una copia de la prueba de paternidad de 1989, los registros médicos, las notas manuscritas de Gloria y una carta mía, Francis. El hombre al que has pasado tu vida defendiendo no es quien crees que es. Lo que hagas con esta información es tu elección. Pero mereces saber la verdad. Blake. No le dije a nadie que la enviaría. No advertí a Howard ni a Gloria. Simplemente la puse en el correo y esperé. La llamada llegó 3 días después. No de Francis. De Howard. ¿Qué demonios le enviaste a mi hermano? La voz de Howard temblaba. ¿Rabia o miedo? No podía decirlo. La verdad, dije. No tenías derecho. Tenía todo el derecho, lo interrumpí. Construiste tu familia sobre una mentira, Howard. Francis merecía saberlo. Está devastado. No habla con nadie. Se ha encerrado en su casa. Lo procesará, dije, con el tiempo. Gloria está en el hospital, continuó Howard, con la voz quebrándose. Ataque de pánico. Los médicos dicen que su presión arterial es peligrosamente alta. Lamento escuchar eso, dije. Y lo decía en serio, parcialmente. ¿Lo sientes? Howard se rió amargamente.
Destruyes mi negocio. Te divorcias de mi hija. Le envías a mi hermano información que podría matar a mi esposa. Y lo sientes. No destruí tu negocio. Howard. La SEC hizo eso cuando encontraron pruebas de tu actividad ilegal. No me divorcié de Stephanie por ti. Me divorcié de ella porque nunca me respetó. Y no le envié a Francis esa carta para lastimar a Gloria. La envié porque tenía derecho a saber que su padre no es su padre. Silencio al otro lado. Henry Cordell es su padre, dijo Howard finalmente, ¿no es así? Sí. Howard soltó un suspiro largo y tembloroso. Pensé que lo enterraría lo suficientemente profundo. No puedes enterrar la verdad, Howard. Solo puedes retrasarla. ¿Por qué?, preguntó. Y por primera vez, sonó genuinamente roto. ¿Por qué hiciste todo esto? ¿Fue realmente solo porque nos reímos de ti? ¿Por qué Stephanie tiró tus tarjetas de presentación? No, dije. Fue porque me enseñaste algo, Howard. Me enseñaste que en tu mundo, el respeto no se da, se toma. Me enseñaste que el poder es silencioso. Que el control proviene de ser dueño de la infraestructura, no del foco de atención. Hice una pausa. Me enseñaste a ganar mostrándome exactamente cómo se ve perder. Y por eso, estoy agradecido. Colgó sin decir otra palabra. Dejé el teléfono y miré hacia la ciudad. En algún lugar allá afuera, Francis estaba leyendo esa carta por 10ª vez. Gloria estaba en una cama de hospital. Howard estaba viendo desmoronarse 40 años de mentiras cuidadosamente construidas. Y yo era libre. Libre de un matrimonio que nunca me valoró. Libre de una familia que nunca me vio. Libre del peso de tratar de probarme a mí mismo ante personas que ya habían decidido que no valía su tiempo. Lo curioso de la venganza es que no siempre se trata de destrucción. A veces se trata simplemente de la verdad. No derribé el imperio de Howard para lastimarlo. Lo derribé porque estaba construido sobre la misma base que su familia, mentiras, atajos y la creencia de que nadie lo llamaría a rendir cuentas por ello. Yo lo llamé a rendir cuentas. Y ahora estaba aprendiendo lo que todo imperio aprende finalmente: cuanto más alto construyes sobre arena, más fuerte caes. El titular salió un jueves por la mañana, no en una pequeña publicación comercial, sino en la sección de negocios del Washington Post. De invisible a infraestructura, como Titan Materials remodeló silenciosamente la industria de la construcción del Atlántico Medio. Debajo del título había una foto, no mía, sino de mi tarjeta de presentación. La misma tarjeta negra mate que Stephanie había tirado a la basura. El artículo era minucioso, detallado. Una línea de tiempo de adquisiciones estratégicas que abarcaba 7 años. LLCs fantasma anónimas, redes de proveedores consolidadas bajo un paraguas, contratos federales asegurados a través de una preparación meticulosa y licitaciones competitivas. El periodista lo llamó una clase magistral de paciencia estratégica. Una cita de un analista de la industria me hizo sonreír: quien construyó Titan Materials no quería atención. Quería infraestructura. Y mientras todos los demás estaban haciendo networking en clubes de campo, ellos estaban comprando las carreteras sobre las que se construyeron esos clubes. Mi teléfono comenzó a vibrar antes de que terminara mi café. Primero fue Jennifer del círculo social de Stephanie, luego Rachel. Luego personas de las que no había sabido nada en años. ¿Eres tú? ¿Realmente tú? ¿Por qué no dijiste nada? Tu esposa debe estar muy orgullosa. Esa última dolió. Porque para cuando salió ese artículo, Stephanie ya no era mi esposa. El divorcio se había finalizado 3 semanas antes. Rápido, tranquilo, exactamente como lo planeé. Pero la respuesta en las redes sociales fue algo que no había anticipado. Alguien encontró una vieja foto de la cena de Pascua de hace 2 años. Stephanie sosteniendo una copa de vino. Riendo. Yo al fondo. Tranquilo, apenas visible. Alguien la tituló: cuando estás demasiado ocupado construyendo un imperio para preocuparte por los haters. Se volvió viral. 50,000 acciones en 6 horas. Luego apareció un vídeo. Alguien había grabado parte de la cena de Pascua de este año en su teléfono.
Se podía escuchar claramente la voz de Stephanie: a nadie le importa tu pequeño negocio. Luego el estruendo de la copa de vino de Francis golpeando el suelo. El vídeo tuvo 2 millones de visitas al anochecer. La sección de comentarios era despiadada. Imagínate tirar la tarjeta de presentación de tu marido y descubrir que es dueño de la mitad de la cadena de suministro de construcción. Ella se arrepentirá de eso por el resto de su vida. Mi hombre se quedó callado y dejó que su éxito hablara. ¿Respeto? No comenté. No lo compartí. No interactué en absoluto. Pero Stephanie lo vio. Todos lo vieron. Su teléfono explotó con mensajes. Algunos comprensivos. La mayoría no. 3 días después de que saliera el artículo, recibí una llamada de un grupo de inversión en Baltimore. Querían comprar una participación minoritaria en Titan Materials, el 15% por $75 millones. Lo rechacé cortésmente porque no construí Titan para venderla. La construí para poseerla. Ese fin de semana, asistí a una gala de la industria de la construcción en Washington, D.C. El tipo de evento que Howard Blackwell solía dominar, donde presidía la corte con senadores y directores ejecutivos. Cigarro en una mano, bourbon en la otra. No estaba allí este año. La investigación de la SEC lo había vuelto tóxico. La gente lo evitaba como si portara una enfermedad. Pero yo estaba allí y la gente sabía quién era yo ahora. Un senador que nunca había conocido me estrechó la mano. Blake Richmond, he estado leyendo sobre usted. Impresionante operación la que ha construido. Gracias, senador. Deberíamos hablar en algún momento sobre desarrollo de infraestructura, contratos federales. Su empresa es exactamente el tipo de operación innovadora que necesitamos más. Le di mi tarjeta. La misma tarjeta que Stephanie había tirado. La miró, leyó el título y asintió con respeto. Socio ejecutivo, te ganaste eso. Pasé el resto de la noche haciendo conexiones reales. No los apretones de manos superficiales del club de campo sobre los que Howard había construido su reputación, sino asociaciones reales con personas que entendían lo que había construido y cómo lo había construido. Alrededor de las 10 de la noche, vi a Stephanie al otro lado de la sala. Estaba allí con su madre. Ambas vestidas impecablemente, tratando de mantener las apariencias. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Ella apartó la mirada primero. No me acerqué a ella. No necesitaba hacerlo. La distancia entre nosotros decía todo lo que necesitaba decirse. Dejé la gala temprano, conduje de regreso a mi loft con Max en el asiento del pasajero. Las luces de la ciudad se reflejaban en el río James. Y por primera vez en 12 años, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. No porque destruí a nadie, sino porque finalmente dejé de permitir que las opiniones de otras personas definieran mi valor. El imperio de Howard se estaba desmoronando. Francis había cortado lazos con la familia. Gloria seguía entrando y saliendo del hospital. Stephanie estaba aprendiendo lo que significaba estar fuera mirando hacia adentro. Y yo apenas estaba comenzando. La ceremonia se celebró un sábado por la tarde en Georgetown. Pequeña, íntima, tal vez 50 personas. El edificio había sido comprado 3 años antes y convertido en el Centro de Innovación Richmond, un lugar donde los jóvenes emprendedores podían acceder a recursos, tutoría y capital para construir sus propias empresas. La placa exterior decía, en honor a aquellos que construyen en silencio y tienen éxito en la verdad. Me paré en el podio mirando a la multitud. Exempleados, socios comerciales, personas que habían estado conmigo desde el principio. Y una cara que no esperaba ver, Francis Blackwell sentado en la última fila. Después de la ceremonia, se acercó a mí. Había envejecido. Pelo gris, líneas más profundas alrededor de los ojos, pero parecía más ligero de alguna manera, menos agobiado. Blake, dijo, extendiendo la mano. La estreché. Francis, me sorprende que hayas venido. Quería ver lo que construiste, dijo. La versión real, no los titulares o los artículos, la cosa real. Caminamos juntos por el centro. Vio los espacios de taller, las salas de conferencias, a los jóvenes trabajando en prototipos y planes de negocios.
Esto es increíble, dijo Francis en voz baja. Howard nunca podría haber construido algo como esto. Howard estaba demasiado ocupado protegiendo lo que tenía, dije. Nunca entendió que el verdadero poder proviene de crear oportunidades, no de acapararlas. Francis asintió. Corté lazos con él después de enterarme de todo. No he hablado con él en 2 años. ¿Cómo está?, pregunté. Sobreviviendo a duras penas. Las multas de la SEC casi lo llevaron a la bancarrota. Vendió la mayor parte de la empresa. Ahora vive en un condominio. Gloria lo dejó hace 6 meses. Francis hizo una pausa. Está solo. Y creo que eso es lo que finalmente lo rompió. No el dinero, el aislamiento. Lamento escuchar eso, dije. Y lo decía en serio. Más o menos. No lo sientas, respondió Francis. Él tomó sus decisiones al igual que yo tomé las mías. Me miró. Gracias por enviarme esa carta. Me destruyó al principio, pero también me liberó. Pasé 70 años tratando de ganar la aprobación de un hombre que ni siquiera era mi padre. Ahora sé quién soy realmente. ¿Quién es ese?, pregunté. El hijo de Henry Cordell, dijo con una leve sonrisa. Y un hombre mejor de lo que Howard Blackwell jamás fue. Nos dimos la mano de nuevo. ¿Se fue? Lo vi irse, sintiendo una extraña sensación de cierre. Más tarde esa noche, cené con alguien que había conocido 8 meses antes. Claire Davidson, arquitecta, inteligente, independiente, hija de un ejecutivo de la construcción que había competido contra Howard durante décadas. Ella conocía mi historia, sabía lo que construí y cómo, y lo respetaba. Hablamos sobre el futuro, sobre los planes de expansión para Titan Materials, sobre los próximos proyectos de su firma, sobre la vida más allá de la venganza y la construcción de imperios. ¿Te arrepientes alguna vez?, preguntó durante el postre. De la forma en que sucedió todo. Lo pensé. Realmente lo pensé. No, dije finalmente. Lamento los años que desperdicié tratando de probarme a mí mismo ante personas que no importaban. Pero no me arrepiento de construir algo real, algo que perdura. Ella sonrió. Buena respuesta. Salimos del restaurante y caminamos a lo largo del río. Max trotaba a nuestro lado, feliz y ajeno a todo excepto a la brisa nocturna. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Stephanie probablemente estaba desplazándose por las redes sociales, viendo fotos mías en otro evento de la industria, viendo el nombre de mi empresa en los titulares, viendo la vida que había construido después de que ella la descartara como imposible. Howard probablemente estaba sentado en su condominio, preguntándose cómo el yerno tranquilo había desmantelado 40 años de trabajo en menos de 2. Gloria probablemente todavía estaba tratando de mantener unida a una familia que se había hecho añicos en el momento en que las mentiras salieron a la luz. Y Francis probablemente estaba cenando con Henry Cordell, aprendiendo sobre el padre que debería haber conocido toda su vida. En cuanto a mí, había terminado de mirar atrás. Titan Materials Holdings se estaba expandiendo a 3 nuevos estados. El Centro de Innovación Richmond estaba financiando su 5ª cohorte de emprendedores. Y yo estaba construyendo una vida con alguien que me veía por quien realmente era, no por quien ella quería que fuera. El hombre que había sido invisible en las cenas familiares estaba ahora en la portada de las revistas de negocios. El hombre cuyas tarjetas de presentación habían sido tiradas a la basura ahora tenía senadores pidiendo su número. El hombre del que se burlaban por imprimir sus propias tarjetas ahora controlaba la infraestructura de la que dependía toda su industria. Y la mejor parte, no lo hice por venganza. Lo hice porque podía. Porque mientras ellos estaban ocupados riendo, yo estaba ocupado construyendo. Y cuando la risa se detuvo, yo fui el único que quedó en pie.